Estamos con la serie La futura invasión islámica. La futura invasión islámica. Y tan desinformado como el mundo actual. Y esto es irónico porque a pesar de la altísima tecnología a la que hemos llegado, avances científicos, etcétera, etcétera, la desinformación que ahorita, por el amor de Dios, ya no necesitas ni siquiera ir a una universidad para inscribirte y vivir ahí. Ya no tienes que me voy a Estados Unidos a la universidad o a Londres. Ahora ya en tu casa, en tu computadora puedes tener un título universitario. O sea, tenemos un acceso a la información como nunca jamás lo habíamos tenido. Y cuando se trata del mundo en que estamos viviendo actualmente, con muchísima más razón, necesitas informarte. Porque vuelvo a repetir, es impresionante lo que está sucediendo en el mundo, manipulado por los medios de comunicación, principalmente por élites o grupos como farmacéuticas, la Organización Mundial de la Salud, la ONU, Foro Económico Mundial, personajes muy poderosos, Bill Gates, que es dueño de todas las farmacéuticas, que controlan toda la información y que ahora se sitúan una vez al año en Davos, en Suiza, por un alemán que se llama Klaus Schwab, presidente del Foro Económico Mundial, y se juntan ahí expresidentes, presidentes, diplomáticos, directores de farmacéuticas, multimillonarios, y hacen una mesa, escuchen esto, una vez al año, y ellos en ese tiempo van a determinar y a planear nuestro futuro. Ya no Dios. Ellos han asumido la posición en la que pues va a venir la próxima pandemia. ¿Cuándo la mandamos? Vamos a mandarla en septiembre, no en junio. Y vamos a promover la ideología de género en Latinoamérica. Vamos a tratar que los países tengan la menor información que puedan, porque mientras más ignorante la gente, más fácil de controlarlos. Entonces ya no están a favor de la educación, todo lo contrario. Y tú le preguntas a una persona, oye, te vi desfilar ahí pro Palestina y diciendo que maten a los judíos. ¿Tú sabes lo que es un judío? Creo que vive en Atlacomulco. ¿Tú sabes lo que es la ideología de género y lo que se encuentra detrás? ¿Tú sabes lo que significa realmente un gobierno socialista, un gobierno comunista? ¿Tienes alguna idea, por lo menos en tu cabecita, de conocer un poco la historia de los palestinos? Pero es la forma como se manejan las masas, completamente como robots, como zombies. Y así vemos miles de personas así, muera esto, viva esto, etcétera, etcétera. Son acarreados, como le decimos vulgarmente. En todo el mundo sucede el mismo fenómeno. Se llama psicosis colectiva. Cuando los nazis se reunían 50,000, 75,000 personas en un lugar grandísimo y salía Hitler y levantaba la mano, todos los muchachos que por primera vez iban a un evento, al ver que todos levantaban la mano y gritaban Heil Hitler, lo hacían también y comenzaban a adorar a esa persona sin conocer la ideología que se encontraba detrás del nazismo. Entonces no hay peor cosa que una persona que sabe o que no sabe que está encarcelada y que se convierte en un esclavo. En otras palabras, no hay peor esclavitud que tú no sepas que estás encarcelado. Qué terrible es poder vivir creyendo que somos algo o sabemos algo cuando estamos en una prisión de ignorancia, de paganismo, de subcultura, que nos impide realmente ni siquiera hablar con nuestros hijos o dar un testimonio a la gente o a un foro de científicos o de socialistas o de médicos o de psicólogos o de psiquiatras o de estudiantes o en tu universidad o a los maestros, porque no tenemos la información adecuada. Y la Biblia dice que la única verdad se encuentra en este libro. Haríamos bien en estar atentos a este libro como jamás en la historia lo habías hecho tal vez en tu vida. De levantarte y abrir la Biblia y leer los salmos, orar, platicar con Dios. Señor, guíame en esta mañana, instrúyeme,
tengo un problema con mi hija, con mi hijo, dime, dime, Señor. Cuando recurrimos al Altísimo Dios, creador de los cielos y la tierra, se llama fe. Pero si vives como un chivito, ¿verdad? Y todas las decisiones las tomas sin tener el tiempo con Dios, ¿cómo crees que Dios te va a ayudar? O viene una enfermedad, Señor, ¿por qué no sanaste a mi hijo? ¿Por qué se murió? Pues, y antes de que se muriera tu hijo, que estuviera enfermo, ¿tú vivías cerca de Dios? Hazte esa pregunta. Pero no cuando tengas la necesidad, Señor, por favor, ayúdanos, no tengo trabajo, perdí esto, o me violaron, o estoy embarazada. Y antes de eso, caminabas con Él. Y entonces lo usamos a Dios como un genio de la lámpara de Aladino, donde cuando necesitamos, frotamos la lámpara, sale el genio y el genio te pide que le des un deseo. Y Dios no es un genio de ninguna lámpara de Aladino. Él es el Dios todopoderoso. Y cuando caminamos con Él, Dios nos responde, nos protege y nos dirige. En este capítulo 38 y 39 del libro de Ezequiel, donde estamos basando esta serie, la futura invasión islámica, encontramos una profecía de más de hace 2500 años. Y en esta profecía, lo más sorprendente para muchas personas que ni siquiera tienen conceptos adecuados acerca de las Sagradas Escrituras y que dicen, no, la Biblia es un libro hecho por los hombres y tiene muchos errores. Te repito, hablan como pericos. Porque el maestro lo dijo, porque un noticiero, porque un anuncio, hablan lo que oyen sin que ni siquiera hayan podido comprobar realmente que eso que les dijeron es verdad. Entonces, es impresionante que vengamos a un libro como las Sagradas Escrituras y nos muestre exactamente el panorama que estamos actualmente viviendo. Y cuando checamos esto con lo que está pasando a nuestro alrededor y sabemos que tenemos una guía, una brújula que podemos consultar, decimos, esto que está pasando no es coincidencia. Aquí lo decía ya hace 2500 años. Estas naciones que se están reuniendo ahorita, de las casi 200 naciones que hay, no es coincidencia que son exactamente el grupo de naciones que la Biblia mencionó hace más de 2600, 700 años, que estén actualmente formando una alianza. Es increíble que lo que está pasando en Israel está exactamente lo que dijo la Biblia que iba a suceder en los últimos tiempos. Y todo esto lo hizo Dios, el Espíritu Santo, para atraer nuestra atención a las Sagradas Escrituras. Haríamos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Pero si no somos hombres y mujeres de la palabra de Dios, vamos a seguir viviendo en tinieblas, confundidos, siguiendo la borregada y las corrientes del mundo, que es una corriente que dirige el príncipe de la potestad del aire, que se llama Lucifer. Y ahorita el mundo ya está completamente dividido. Ahora ya sabemos quiénes son de la América y quiénes son de las Chivas. Ahorita ya nadie trae la mitad de la América y la mitad de las Chivas. Ahorita ya se definió el mundo. ¿Quiénes están del lado del mal y quiénes están del lado del bien? Pero de una forma como nunca lo había habido. Y todos estos sucesos que están brotando a nuestro alrededor están determinando de qué lado te encuentras, a quién apoyas. Rápidamente, un ejemplo. Ahora que Israel fue invadido por este grupo terrorista de Hamás, es impresionante lo que hicieron con casi 1200 judíos, aparte de los que siguen todavía como rehenes. Pero aparte de lo impresionante, se los dije creo que en la segunda, tercera conferencia de esta serie, de que a las mujeres les abrieron el vientre y les sacaron al niño. A los niños con desatornillador les sacaron los ojos enfrente de los papás y después quemaron a los niños enfrente de los papás. Niños de menor de 1 año. Entre 3 o 4 violaban a una señora o una mujer. Hicieron barbaridades, atrocidades. O sea, era un grupo de demonios.
de personas endemoniadas. Pues sí, qué carnicería tan impresionante. Pero lo peor que sucedió actualmente es que en lugar de que se levantara en el mundo un consenso de compasión, podríamos llamarle un verdadero humanismo. Vamos a orar por esos prisioneros. Dios mío, a mí no me hubiera gustado que entrara a mi casa y a mis hijitos los quemaran enfrente de mí, o a mis hijas las violaran enfrente de mí y después me mataran a mí enfrente de mi esposo, después a mi esposa, y después nos acabaran quemando a todos. A nadie le gustaría eso. Y cuando yo oigo esto, yo no voy a preguntar, oye, ¿los que quemaron eran judíos o eran italianos o eran mexicanos? No, eran seres humanos. Entonces, si yo vivo en un vecindario donde hay una casa de cristianos junto a mi casa y una casa de musulmanes junto a mi casa, y a los musulmanes los atacan, ¿qué voy a escoger? ¿Defenderlos o no defenderlos? Porque son musulmanes. No voy a escogerlo de acuerdo a lo que son, voy a escogerlo de acuerdo a lo que son seres humanos. Y si son musulmanes, los voy a defender. ¿Por qué? Porque hago a un lado la teología, hago a un lado la escatología y me guía simplemente la humanidad. Ese es mi prójimo. Dijo Jesucristo, ¿quién es tu prójimo? El que necesita de ti. Y ahora en el mundo pasó completamente lo contrario. Muerte y exterminio a Israel. Ponían las fotos de los rehenes que todavía están en captividad ahí en Gaza con este grupo terrorista y los arrancaban de las paredes y quemaban los cartulinas donde ponían las fotos de los que tenían que orar para que liberaran a estos rehenes. El mundo entró en una cautividad nunca vista, en un egoísmo, centrados completamente, sin darse cuenta, en un racismo, porque lo que es un racismo. Tú le preguntas a una persona, oye, pero ¿por qué apoyas a alguien que acaba de asesinar? Un país tiene derecho a defenderse. Pues porque la mayoría está en contra de ese país, sin saber realmente lo que es ni siquiera la humanidad. Cuando llegamos a ese punto, nos damos cuenta que es el síntoma más grande de descomposición de la raza humana. Estamos completamente pudriéndonos. La raza humana está completamente en tinieblas totales, donde cuando ya no distingues la verdad de la mentira, lo que es bueno y lo que es malo, y a lo malo le llamamos bueno, y a los genocidas que fue Hamás, que son genocidas, matan a 1,200 personas, y a las víctimas les llamas ahora genocidas por perseguirlos. Dices, oye, pero ¿qué te pasa? Ahora, de manera que yo soy el genocida. El derecho de perseguir a un asesino, un criminal, me convierte ahora en un genocida, de acuerdo a los medios masivos de comunicación, por el amor de Dios. Así de inverso están los valores completamente en el mundo, invertidos 100%. Y es interesante que en este capítulo 38 y 39 de Ezequiel se muestren claramente que las naciones que van a terminar persiguiendo a Israel, por las cuales Israel se va a convertir en el centro del odio mundial. Bíblicamente, escúchame, la tercera guerra mundial, o un sinónimo, la batalla del Armagedón, Joel capítulo 3, Zacarías 12 y 13 y 14, Apocalipsis capítulo 16. Esta última guerra mundial va a ser una confrontación de naciones musulmanas en contra del pueblo que Dios mencionó. Dios en Génesis, el que maldiga a Israel será maldecido, el que bendiga a Israel será bendecido. Y hemos visto por qué Dios escogió a un pueblo, porque tenía que escoger a alguien donde viniera genéticamente el Mesías y donde pudiera el ser humano recibir esto que ellos le llaman la Torá, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, el Antiguo y el Nuevo Testamento, y donde a través de este libro el mundo supiera cuáles son las leyes de la ética y de la moral
que nosotros no vamos a legislar, porque el ser humano no puede legislar la moral. Solo el juez, el creador del universo, tiene el derecho de decirnos qué es bueno y qué es malo. Y como el mundo actualmente ignora estas leyes, ahora al niño no es niño, es niña. Y ahora la niña es niño, no es niña. Y ahora un niño de 6, 7 años o de 12 años que quiera cambiar sus órganos genitales o sus órganos sexuales y entrar a un transgénero, ya no tienen que pedirle permiso a los papás, sino al gobierno. ¿Por qué? Y la bandera que usan es que tú no le puedes quitar el derecho a un pederasta tampoco. A una persona que le gustan los niños, no le gustan las mujeres, no les gustan los hombres, le gustan los niños. Ellos tienen el derecho que tú no tienes. Claro, porque a ti no te gustan los niños, pero al que le gustan los niños, tenemos que darles el derecho de que sean pedófilos. Esto es una locura, es un manicomio. ¿Por qué esta forma de actuar tan irracional, tan psicopática del mundo, esquizofrénica, paranoica, sádica? Ya se volvieron locos. Y los que llevan esta agenda, vuelvo a repetir, son aquellos que están manejándonos y determinándonos qué vamos a comer, qué no vamos a comer. Ahora que ya no les den carne de chivo ni de vaca, vamos a producir en fábricas carne, ¿verdad? Que no sea natural, jugos que no sean naturales. Vamos a tratar de inventar medicinas. Vamos a impedirles a todos los que descubran la medicina contra el cáncer, a detenerlos, porque el día que se descubra la vacuna contra el cáncer, las farmacéuticas se mueren de hambre. El día que se descubra la medicina para la diabetes, las farmacéuticas se mueren de hambre. ¿Me van siguiendo? Son intereses increíbles. Hace una semana Putin, el de Rusia, acaba de decir que van ya a sacar la vacuna contra el cáncer. Todos decimos, Dios mío, es lo que estamos esperando. Y por otro, las farmacéuticas, ay no, nos vamos a morir de hambre. Este es el interés del mundo, se perdió la humanidad. ¿Ya estás comenzando a abrir los ojos? ¿Ya te diste cuenta del mundo que vivimos? Si no los abres, la corriente te va a arrastrar. Entonces, ¿cuándo nació el Islam? Antes de entrar y continuar con Ezequiel 38. El Islam nació 605, 606 años después de Cristo. Pasaron 605 años sin que hubiera absolutamente ninguna religión tan satánica como es el Islam. Lo voy a explicar. Porque hay una defensa, ¿verdad? Y yo tengo amigos musulmanes que los aprecio. Hoy cuando voy a correr hay un señor musulmán ya de edad que siempre me saluda así. Yo le saludo así también y platicamos. Y él es ignorante completamente, así como hay católicos que dicen que son cristianos, pero son sinceros. Y no saben que María no es la intercesora ni la que murió en una cruz. Que no hay necesidad de San Azcapotzalco, ni Santa Clotis de Atlacomulco, ni San Jerónimo de los choferes, que solamente hay un mediador. Entonces, así como hay esta ignorancia, hay muchos que son sinceros, pero sinceramente equivocados. Hasta que les llega la Biblia a sus manos y viene la revolución completamente. Entonces, también hay musulmanes sinceros, hay palestinos sinceros, que realmente no sabían lo que iba a hacer, aunque la mayoría sí lo sabía. Hay todavía palestinos que viven en la ignorancia completamente, que ni a la escuela han ido y solamente siguen lo que el gobierno les dice que tienen que hacer. Para que esto quede claro. Entonces Dios ama a los palestinos, Dios ama a los árabes, a los mexicanos, Dios ama al mundo entero. De tal manera amó Dios al mundo entero. Pero ¿qué pasa con las personas que permanecen encarceladas? Son las personas que no conocen todavía la verdad. La verdad de tu religión, la verdad de tu filosofía, la verdad de tu ideología, la verdad de cómo lo que es ser padre, no saben cómo ser una mamá, no saben cómo ser hijos. Vivimos en una ignorancia tremenda. Y Jesús dijo, cuando conozcas la verdad, es la verdad la que te saca de la esclavitud, la que te saca de tu prisión donde tú te encuentras.
la que te quita toda la el polvo y las tinieblas y las telarañas con las que nacimos, que están aquí, de mis maestros, de mi papá, que tal vez se equivocó en educarme, o mi mamá, o mi tío, o mis amigos, pero todos nacimos infectados. ¿Y qué es la iglesia? Es el hospital de Dios, donde la gente de todos lados, culturas, homosexuales, lesbianas, transgéneros, pandilleros, borrachos, jugadores, vienen aquí a oír qué cosa, que hay una verdad, una sola verdad, y es una cruz, donde el Hijo de Dios vino al mundo, dio su sangre, para que tú, no importa cómo estés o lo que hayas seguido, vengas a la cruz y le permitas a Jesucristo entrar a tu vida y hacerte una nueva criatura. Cosa que nunca encontrarás en ninguna ideología, ni el psicólogo, ni el psiquiatra, ni el control mental, ni ningún otro método que puedas tú conocer en el mundo podrá ayudarte más que la sangre de Jesucristo. Mahoma, 600 años después de Cristo, vivía cerca de la Meca y la Meca, en lo que es Arabia Saudita actualmente, dijo que se le apareció un ángel, el ángel Gabriel. Y que el ángel Gabriel le reveló cosas de donde sacó el libro del Corán. 600 años antes de esto, Gálatas 1, versículo 8 al 10. 600 años antes de esto, el apóstol Pablo escribió: si viene un ángel o cualquier otra persona que venga a decirte o a contradecir el evangelio de la gracia de Jesucristo, sea anatema. Entonces, cualquier persona, después de que se me apareció un ángel, se me apareció la Virgen, se me apareció un santo, tenemos que entender que son manifestaciones del ocultismo, de un poder que existe de las tinieblas, que nos trata de alejar de la verdad. Y esto es real. Lo podemos ejemplificar y testificar a nuestro alrededor con tanta gente que vive en tinieblas. ¿Cómo es posible que puedan pensar eso? Pero así es como piensan, porque ya sus neuronas están afectadas, ya no entienden claramente, ya no ven lo blanco ni lo negro, ven lo gris. Ya no hay bueno, ya no hay malo, hay una mezcla entre los dos que ellos han definido en su corazón, y profesando ser sabios, se convierten en necios. Porque se han envanecido en sus razonamientos, creyendo que sin Dios podemos llegar al conocimiento de la verdad. Entonces este ángel le comienza a revelar a Mahoma que esto y que el otro, y la primera parte del Corán se llaman sutras, en lugar de versículos se llaman sutras. Y pues esto y aquello, se menciona a Moisés, se menciona a Jesucristo como profeta, se menciona a la Virgen María en el libro del Corán, etcétera, etcétera. Y luego la otra mitad, cuando Mahoma comenzó ya a volverse un guerrero, cuando se le subió completamente la nata, como decimos en México, porque cuando una persona la sientas en el trono y le das poder y le das dinero, se descompone completamente. Porque no fuimos creados para ser alabados por los hombres, ni por tener mucho dinero, ni mucho poder, porque el poder corrompe. Y el poder absoluto corrompe absolutamente. Así funciona en todas las áreas de la vida. A un deportista no puede ser un deportista que lo conviertas en un dios, porque se le sube y acaba muy mal ese deportista. A un político, a un estudiante, a un doctor, a un médico, cualquiera que reciba demasiado de la vida, se enorgullece. Tenemos esa tendencia de centrarnos en nosotros y creernos que somos la última Coca-Cola en el desierto. Y ahí es cuando viene la caída. Antes de la soberbia antes de la caída es la soberbia. Entonces, cuando vemos nosotros toda esta serie de advertencias de parte de la Biblia, nos damos cuenta que ya, si es la otra parte del Corán, Mahoma se convierte en un guerrero y comienza a escribir la otra parte del Corán, donde ya se dice: maten a todos los que no son musulmanes, a los infieles se llama. Y específicamente la palabra o el término infiel en el libro del Corán significa judíos o cristianos,
que somos tú y que soy yo. El Corán habla también claramente que es imposible que puedan todos adorar a Alá, que Alá no es Jehová. Jehová es el Dios, ¿verdad? De padre Abraham, Isaac y Jacob, el Dios verdadero. Alá es un nombre inventado por ellos, que es el Dios precisamente del Islam. Y ellos enseñan claramente de que ellos tienen que matar, torturar, porque el día que ellos maten en el nombre de Alá, ellos pueden, si son muertos, los esperan 72 vírgenes en el cielo. Cualquiera dice, yo quiero ser musulmán, ¿verdad? Vean ustedes las trampas. Si yo aviento un anzuelo en el mar y lo jalo, ningún pez lo va a agarrar. Pero si a ese anzuelo le pongo una carnada, entonces el pez no se va tras el anzuelo, se va sobre la carnada. Si el pez pudiera discernir y distinguir la carnada del anzuelo, nunca lo mordería. Se llaman trampas, es la trampa para pescar, los anzuelos con carnada. Si voy en el bosque y un oso no conoce esas ramas que están ahí, está una trampa, el oso pisa, o el lobo o el coyote o lo que sea, su pata, y se cierra la trampa y queda completamente a merced del cazador. El más grande artífice, creador y diseñador de las trampas se llama Lucifer. Y las trampas que nos pone a nosotros y las que le pone al mundo, si tú lo supieras, porque dice en la Biblia, no ignoramos sus maquinaciones, 2 Corintios, capítulo 11. Entonces, si tú ignoras las maquinaciones y las trampas que se puede disfrutar de santo, que puede hacer que una estatua les haga que le sangren los ojos, que de repente creas que se aparece un ovni y tú creas no, si realmente hay marcianos, hay extraterrestres, y comienzas a ver el mundo alrededor de todos los fenómenos psíquicos y paranormales que existen y lo atribuyes que realmente son reales y que no son producidos por una energía satánica, ya mordiste el anzuelo. Ya lo mordiste, sin saber que detrás de eso se encuentra Satanás. Y cuando abres los ojos ya no eres tan fácilmente engañado. Entonces, qué increíble que Mahoma haya hecho exactamente lo que 600 años antes Pablo dijo: aunque un ángel del cielo venga y se te aparezca Armando ahí enfrente de ti, te diga, te traigo una nueva revelación, la Biblia no está completa, etcétera, etcétera. Ese ángel es un ángel o un principado satánico que se disfrazan como ángeles de luz. Y le pasó al mismo al que fundó la secta de los mormones, José Smith, 1890 más o menos. Se le aparece un ángel a José Smith y le dice: Pepino, vea aquí cerquita, allá cerquita de Tlalnepantla, y vas a encontrar ahí un montón de tierra, y desentierra lo que está ahí y vas a encontrar 2 placas de platino, y ahí esas placas de platino son la revelación de Dios para ti. Y José Smith sacó esas placas, y ahí de esas placas se formó el libro del Mormón. Otra vez, una persona que dice que se le apareció un ángel, cuando la Biblia dice claramente que aunque se te aparezca y diga que es la Virgen de Atoche o el niño de Atoche o lo que sea, y te diga, aquí estoy en la noche, o por sueños, o por una reunión con los mediums y con los demonios, y yo soy el espíritu Cuauhtémoc que te está diciendo esto y el otro, sean anatemas. No es verdad. Ya lo que Dios tenía que decirnos está aquí completito. Y si alguien le quiere agregar, sea anatema. Y así termina Apocalipsis capítulo 22. Si alguien le agrega algo a la Biblia, las maldiciones de las leyes caerán sobre ellos. Entonces tenemos que abrir ya los ojos y darnos cuenta que necesitamos conocer mejor la Biblia. La Biblia menciona el imperio egipcio, el imperio asirio, tomen nota, egipcio, asirio, babilónico, medo-persa, griego y romano.
7 imperios hasta ahorita, que se encuentran en Apocalipsis 17. Lo vamos a ver después, tal vez en otras conferencias de esta misma serie. ¿Quién será el 8º imperio o el 7º imperio que viene antes del imperio final? ¿Qué siguió? ¿Qué imperio siguió a Roma? El imperio otomano turco, que duró casi 500 años y que hasta 1923-24 del siglo pasado, los ingleses con el general Allenby conquistaron porque estaban unidos en la Primera Guerra Mundial, y el imperio otomano turco musulmán con base en Estambul, en la nación de Turquía moderna, es derrotado. Y desde 1923 y 24 que el imperio otomano turco perdió, hasta el siglo XXI, el Islam comenzó otra vez, llegó Satanás. Vamos a desenterrar esto porque es el momento en que ustedes van a entrar a la batalla final. Y el primer movimiento fortísimo que levantó Satanás para la resurrección del imperio otomano turco fue el grupo ISIS en el Medio Oriente. Este grupo ISIS comenzó a levantarse muy fuerte, todos vestidos de negro, etcétera, etcétera. Y la bandera de ISIS decía lo siguiente: para que venga el Mahdi. Desenterraron la profecía del Mahdi que tiene el Corán también, que es un Mesías para los musulmanes, pero de acuerdo a la profecía del Islam, el Mahdi va a ser el anticristo de nosotros. Ellos no lo saben, pero les voy a explicar. Entonces el grupo ISIS dijo: el Mahdi tiene que venir, pero para que venga tiene que haber una guerra mundial. Entonces ISIS comenzó a hacer cosas ante los ojos de los que estuvimos observando muy de cerca lo que pasaba, tan locas que dices, ¿qué les pasa? Y decíamos, ¿qué les pasa? Por no conocer la ideología detrás del Islam, detrás de ISIS, que era lo que los manejaba a ellos. Entonces el ISIS comenzó a hacer. Vino un piloto japonés y lo quemaron vivo. Vino un europeo y le cortaron la cabeza. Y comenzaron a cortarles la cabeza porque el instrumento del Islam es la decapitación. Les estoy dando demasiados claves ahorita. En Apocalipsis 20, versículo 2 y 3, dice la Biblia que el anticristo va a usar la decapitación. Vamos acercándonos un poco más. Por eso que tenemos que poner línea sobre línea, precepto sobre precepto para ir entendiendo. Entonces el mundo dijo: oye, ahora ya se levantó Japón contra ISIS, ya se levantó la OTAN contra ISIS, Estados Unidos, ¿qué están locos? ¿Qué no saben que están contra el mundo entero? Eso es lo que ellos querían, que el mundo entero se levantara y entrara al Medio Oriente y se produjera la Tercera Guerra Mundial, porque después de la guerra viene el Mahdi por ellos. Gracias a Dios que otra vez, ¿verdad? El expresidente Trump fue el que acabó con ISIS. ISIS fue formado por todos los ex generales de Saddam Hussein de Irak. Entonces, cuando ahorcan a Saddam Hussein en Irak, los mismos compatriotas de él, los jueces, ellos lo colgaron. Todos los ex generales de Saddam Hussein formaron el grupo de ISIS, porque ellos habían sido adoctrinados ya por Hussein que necesitaban conquistar el Medio Oriente. Porque la visión del Islam es la siguiente: si no tenemos el Medio Oriente bajo nuestro control, no podemos conquistar el mundo. Entonces el Medio Oriente tiene que caer en manos del Islam. Y después ya vino también Al-Qaeda, que Al-Qaeda ya tenía un poco más de anticipación a ellos. Cuando matan a Osama Bin Laden, aparentemente Al-Qaeda, otro grupo terrorista también islámico, desaparece. Y después Irán se convierte en la mamá. Y hasta ahorita Irán es la mamá de todos los grupos terroristas del mundo entero. Irán es la nación protagonista número 1 del terrorismo. Entonces Irán entrenó a Hamas.
los que acaban el 7 de octubre de invadir Israel. Después forma a las guardias revolucionarias de Irán y de ahí saca al grupo Hezbollah. Y comienzan a mover sus cuarteles generales a la nación del Líbano. Y así como en Irán gobierna la religiosidad de los ayatolas y no gobierna en Irán el presidente de Irán, lo mismo en el Líbano. Y van desbancando, van dando golpes de Estado para que sean los terroristas los que gobiernen finalmente los territorios o las naciones. Entonces forman a Hezbollah. Hezbollah le da un pinochetazo al gobierno del Líbano y ahorita el gobierno del Líbano pues es un papalote, es un títere, porque el que gobierna el Líbano es Hezbollah. Y después vienen los Hutis en el Yemen, sostenidos también por Irán en la península arábica, casi, ¿verdad? Junto al Golfo del Mar Rojo, que está ahorita un conflicto tremendo porque están bombardeando los Hutis a los barcos ingleses y comerciales de Europa para impedir que ese estrecho no entre nadie más que ellos. Y eso es lo que está haciendo que, como una vena, ¿verdad? ¿Qué es la arteriosclerosis? ¿O qué es cuando te da un infarto al corazón? Cuando tus venas son como mangueras. ¿Qué le haces así a la manguera? Pues el agua ya no pasa, ¿verdad? O pasa y el corazón ya no tarda y se viene el ataque al corazón. ¿Y qué fue lo que hizo que se te cerraran? El chicharrón que comes, la Coca-Cola que bebes tarde o temprano, los dulces y todos los postres que comes van comenzando a amontonar, a que se haga más chica, hasta que se produce, ¿verdad?, un coágulo que produce problemas cerebrales y problemas de infartos al corazón. Así pasa también en el mundo médico, científico y en el mundo político también. Los que están estrangulando los grupos terroristas, el Golfo Pérsico, el área del Mar Rojo, donde está junto a Egipto, para que puedan estrangular los lugares que sustentan al mundo entero comercialmente y desencadenen una guerra mundial, porque es lo que quieren. Irracional para nosotros, sin comprensión, pero es que es la ideología de ellos. Y hasta que tú no entiendes la ideología del Islam, no entiendes lo que está pasando en el mundo. Hasta que no entiendes por qué hicieron la carnicería que hicieron ahí en los kibbutz de Israel, no entiendes cómo puede haber tanta barbarie, tanta maldad en el corazón humano de hacer lo que hicieron, que es indescriptible, casi peor que lo que los nazis hicieron en la Segunda Guerra Mundial. Y por eso rápidamente en Ezequiel 38 dice la Biblia: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog. Gog es un nombre para una persona líder. Gog no es un nombre propio. Es la palabra que se usa para un César, capitán, teniente, comandante, líder de cualquier cosa. La cabeza de alguien. La palabra Gog es la cabeza de alguien, o el que encabeza un grupo determinado. Y cuando dice la Biblia hace 2700 años en tierra de Magog, lo voy a explicar en otras series con más claridad. Vamos a buscar unos mapas también para ponerlos aquí con PowerPoint. Cuando dice tierra de Magog, Magog es, escúchame, Magog comienza en Ucrania. Ucrania, y te vas bajando, ¿verdad? Kirguistán, Kuzikistán, Kazajistán, y llega a Turquía, llega a Armenia, llega a todas estas áreas juntito que rodean todo lo que se llama la Anatolia antiguamente, que es la tierra magogita. Esta área principalmente fue abandonada cuando cayó el comunismo en 1991, cuando Mikhail Gorbachev fue con el Papa Juan Pablo II y le dijo: el comunismo fracasó, es una ideología que no se puede llevar a cabo y nunca se va a poder levantar, porque para que el comunismo triunfe tiene que haber asesinatos, tiene que haber eliminación de la gente, tiene que haber opresión, tienen que ser gobiernos totalitaristas. Si no son totalitaristas, no funciona el comunismo. Bueno, se olvidó el comunismo, la Guerra Fría también, etcétera, etcétera. Y entonces
pasamos ya al siglo XXI y renace Vladimir Putin, pero ya no con la tendencia comunista, sino con la tendencia de recuperar el 30% de los territorios que perdió la Unión Soviética en 1991 cuando cayó el comunismo, que son Kazajistán, Kirguistán, Kuzbekistán, Uzbekistán, todas estas repúblicas ahora islámicas, todas menos Ucrania, pertenecen a la antigua Unión Soviética, y hasta que no pasen a control completamente de este líder que es Gog, no se podrá llevar a cabo la Tercera Guerra Mundial. Pero antes de eso es importantísimo que el Medio Oriente tenga un patrón. Y ahorita el patrón, el Medio Oriente, se lo están disputando Arabia Saudita e Irán. ¿Por qué? Porque Arabia Saudita son musulmanes sunís e Irán son chiitas, que son las dos ramas en que se divide el Islam. Entonces Arabia Saudita no está muy contento con Irán y están haciendo transacciones, pero los dos ambicionan el control del Medio Oriente, el control del petróleo y establecer el nuevo orden mundial musulmán. Y para ello tienen que matar a todos los que no son musulmanes. Y por eso cuando se fundó la Organización para la Liberación de Palestina por Yasser Arafat, entonces comprendemos por qué la Constitución, búscalo en el Google, no me hagas caso a mí ni me creas. La Constitución del Movimiento para la Liberación de Palestina, búscalo. Y unos artículos dice, nuestro propósito es exterminar a la nación de Israel. Así que por eso es imposible dos estados dentro del territorio de Israel. Es lo que está peleando políticamente ahorita. Y lo sabe el presidente de Estados Unidos, y lo sabe el de Inglaterra, y lo sabe el Kohl de Alemania, y lo saben en Italia. Pero son puras cosas políticas. Saben que nunca podrá funcionar dos estados, porque ni los musulmanes quieren eso, ni tampoco los judíos. Los judíos, ¿por qué? Porque saben que los musulmanes siempre van a querer asesinarlos. Es su motivación. Y los musulmanes porque no quieren que nadie esté en Israel más que ellos. Y toda Jerusalén tiene que pertenecer al Islam. Así que los unos y los otros, o te sales tú fuera o te sales tú fuera. Pero no podemos convivir los dos juntos. Y políticamente es lo que es el teatro fantástico que se está jugando en el mundo para la desinformación y para que la opinión sea, no, pobres palestinos, los tienen ahí marginados, como encarcelados, sin entender lo que se encuentra detrás. ¿Han aprendido algo? Démosle gracias a Dios. Te alabamos, Señor Dios eterno, Dios y Padre de Jesucristo, por habernos dejado tu palabra santa, tu palabra que está viva, que el Espíritu Santo la hace viva dentro del corazón humano y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los huesos. Gracias por habernos enviado al verdadero Mesías, a tu Hijo Jesucristo, que hace 2000 años abrió sus manos en una cruz y con una muerte sacrificial envía un mensaje a todas las generaciones diciéndonos, te amo. Dios te ama. Dios no es un Dios de odio, Dios es un Dios de amor. Él es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Y Él no quiere que tú sigas en ese camino de perdición, de oscuridad, de ignorancia que te ha encarcelado y tal vez piensas como piensas porque la verdad no ha prevalecido en tu alma. Dios te pide en esta mañana que te arrepientas de tus pecados, porque hay caminos que parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Que vengas a la cruz y le digas con todo tu corazón estas palabras: Señor, te pido perdón por mi vida. Cuánta ignorancia reconozco que hay en mí. Necesito tu luz, tu guía, tu misericordia para que me perdones y me transformes en la persona que tú quieres que yo sea.
Señor Jesús, te abro mi corazón y te pido en este instante que entres a mi vida como mi Dios y mi Salvador, porque te lo pido y te doy las gracias en el nombre precioso de mi Señor Jesucristo ahora. Amén. ¿Qué haríamos sin este libro? ¿Qué haríamos sin este libro maravilloso que es la palabra de Dios? ¿Qué haríamos? Los cielos y la tierra van a pasar, pero siempre permanecerá su palabra, a la que haríamos bien en estar atentos si nos decimos cristianos, como una antorcha en tantas tinieblas que han rodeado Hola, el mundo. ¿sabías que puedes ver este video y otros dentro de nuestro canal de YouTube? Nada más recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te puedan llegar las notificaciones cada vez que cargamos un video nuevo y puedas ser el primero en verlo y disfrutar de todo nuestro contenido. Vamos, y tenemos una nueva serie que no sé por qué las nuevas series las comienzo en Toluca. Pero esta nueva serie se llama El misterioso rapto de la iglesia. El misterioso rapto de la iglesia. Y estábamos comentando hace algunos momentos que es increíble que podamos ver nosotros que tanto arqueólogos, geólogos, politólogos, de diferentes disciplinas académicas han tratado de explicar, de considerar cuál es la razón de la caída de las civilizaciones. Si ha sido la política, si ha sido por causa del clima, como la mayor parte de ellos abogan, si ha sido a causa de demasiados factores que han tratado de explicar la caída de una civilización desde hace 6,000 años. Y es increíble que la Biblia nos revele de una manera simple la respuesta. Todas las civilizaciones que han caído a través de la historia han sido por el juicio de Dios. Cuando una civilización, cuando una cultura, cuando una sociedad comienza a desviarse de una forma tan agresiva, tan repentina, y donde comenzamos a hacer los valores morales, éticos, los principios fundamentales de la Biblia a un lado, es el síntoma más grande de un próximo juicio de Dios. Y el ejemplo más grande que Dios nos deja en la Biblia es la nación de Israel. Cuando la nación de Israel comenzó a convertirse a los ídolos, cuando comenzó a decirle a Dios y sacarlo de la ecuación y vamos a comenzar a tener relación con otras naciones que para eso Dios eran ídolos, fue cuando comenzaron a abandonar sin darse cuenta a Dios y vino el juicio de Dios inmediatamente sobre toda la nación de Israel. Y Estados Unidos de Norteamérica, después de Israel, ha sido la nación que más beneficios y bendiciones ha recibido de Dios. Y ahora, desde la última administración del último presidente Joe Biden, pues fue una administración en la que, bueno, más bien desde Obama, que pintó con los colores del LGTB la Casa Blanca, cuando comenzaron a decirle y atreverse ahora en la pandemia que el hombre no era hombre y la mujer no era mujer, cuando nos mintieron de una forma tan descarada y tan deshonesta, los mismos médicos de la Casa Blanca. Es una pavimentación y fue un experimento satánico. Y nosotros hablamos y hablamos, ustedes recordarán, acerca de todo esto, ¿verdad? Yo tengo el caos del Medio Oriente, acabamos de terminar la serie, el califato que se viene sobre el mundo, el gobierno islámico que se viene sobre el mundo, y todos los problemas que estamos enfrentando los hemos visto a través de la Biblia para que tú abras los ojos, para que te acerques a Dios, para que ya tomas en serio a Dios y para que sepas el principio más importante del primer mandamiento. Éxodo 23, no tendrás dioses ajenos delante de ti. Que tu prioridad sea Dios.
cualquier otra cosa o cualquier otra persona que ocupe la prioridad en tu vida, escúchame con mucha atención. Cualquier otra cosa en tu vida que ocupe la prioridad, a la que tú le des más tiempo, a la que tú le dediques más de tus pensamientos, eso se llama en la Biblia ídolo o dioses ajenos que están ocupando tu mente y tu pensamiento, y ya te olvidas de leer la Biblia, ya te olvidas de orar con tu esposa, con tus hijos, con tu novio, con tu novia, en tu trabajo, de hablar de Jesucristo, porque ya Dios no es tu prioridad. Y sin que tú te des cuenta, vas alejándote más y más y más, hasta que tarde o temprano vas a caer. Y no va a ser por una enfermedad, no va a ser por un choque o por un accidente, no va a ser por cualquier otra cosa que el mundo atribuye. Los problemas son cosas que vienen del cielo para detener nuestra carrera y que no te precipites en un abismo y mueras y seas condenado eternamente. La Biblia nos describe claramente, abran sus Biblias en la primera carta a los Tesalonicenses capítulo 4, y vamos a darle lectura a los tres principales pasajes que el Nuevo Testamento nos menciona acerca del próximo evento profético que se viene sobre el mundo. Ustedes no tienen idea a dónde se dirige el mundo. Si todo lo que estamos viendo actualmente, al borde de una tercera guerra nuclear, que es la contaminación climatológica, ya la ciencia no es ciencia, es ciencia ficción. Cuando la ciencia dice que un hombre no es hombre y una mujer no es mujer, y lo atribuyen a que tú puedes escoger el género, es cuando ya es ciencia ficción. Cuando hacen a un lado que los cromosomas de un hombre son XY, y si tienes en tus cromosomas XY, y aquí te dice, no es que estoy en un cuerpo equivocado, tu problema no es físico, es mental. Porque tu biología y tu genética no mienten. Tengo el cromosoma YX, eso me define biológica, metabólica y genéticamente como macho camacho. Y si tienes los cromosomas XX, eres mujer. Hace 2 semanas estoy viendo entrevistas en el internet, entrevistas en la televisión, de programas que están llamándole a artistas de cine, actores, a deportistas, a políticos, para que digan que es una mujer. ¿Cómo que es una mujer? Un negrito sacó una respuesta, dice, es mi mamá. Esa es una mujer, las que son mamás. O la que tiene el aparato reproductor para poder tener a un niño dentro de ella. Esa es una mujer, hablando de esa forma genética. Pero ya hay una forma más clara, es la que tiene los cromosomas XX. Entonces es increíble que hayamos llegado a un mundo, a una estupidez, a una irracionalidad, a una psicopatía tan profunda de estar discutiendo babosadas. ¿Cuándo se podría haber pensado que hace 5 o 10 años se le preguntaron, oye, ¿para ti qué es una mujer? Pues ¿cómo que es una mujer? Mi mamá es una mujer, mis hermanas son una mujer. Ahora la defino biológica y genéticamente. Esas son las personas que tienen 2 cromosomas X. Ya se acabó. ¿Qué le buscas? Pero todo esto es el principio de una confusión mental que era necesaria, porque si no abrimos los ojos al mundo que este libro nos abre, la Biblia nos corre la cortina del mundo espiritual del cual estamos rodeados, que tiene influencia en el mundo donde tú y yo estamos viviendo. Y la Biblia nos dice claramente, 1 Juan 5:19, que el mundo se encuentra bajo una influencia maléfica, de maldad, bajo el maligno. Y es Él
detrás de todos los eventos que están sucediendo, llámese pandemia, vacunas, guerras, esto y el otro, es los que están detrás, que están confundiéndonos a nosotros o nos quieren confundir para que atribuyamos los problemas que al clima, que a esto, que la política, que la economía, y por eso en todos los debates políticos, lo acabamos de ver, con un botón de muestra la semana pasada, hace 3 o 4 días, entre el presidente Donald Trump, el expresidente Donald Trump y Joe Biden, el debate que hubo allá en Estados Unidos, donde jamás se trató el tema de la moral. Que el clima, que la economía, que esto y que el otro, que el Medio Oriente, etcétera, etcétera, pero nunca se trata en los debates públicos, políticos, porque el mundo no cree, no considera que sean de importancia cuando es la razón por la cual las civilizaciones caen y son derrotadas. Cuando las reglas morales de conducta y de ética han sido completamente desechadas. Antes de este caos que se viene en el mundo, ahí nos vemos, ya nos vamos. La Biblia profetiza que viene una desaparición de millones de seres humanos. Lo voy a explicar más claro de la A a la Z en toda esta serie. Millones de personas de repente van a desaparecer del mundo. Aviones van a caer porque los pilotos desaparecieron, cientos de accidentes de tráfico, congestionamiento de programas de televisión, de entrevistas. Millones de niños recién nacidos en todas las cunas van a desaparecer, en los kindergartens van a desaparecer todos los niños también. De repente vas a estar dormido y no va a amanecer tu esposa y no se fue con el lechero. O no va a aparecer tu esposo, ¿verdad? Y sí llegó a dormir y llegó temprano a dormir tu esposo y ya no está. Vamos a encontrarnos con un mundo caótico donde nadie va a poder explicar qué fue lo que pasó. Y esta es la razón por la cual que se viene este arrebatamiento de millones de personas que la Biblia le llama el arrebatamiento. Vamos a ver esta palabra, o el raptarus en el latín, que es el rapto de la iglesia, en el que Dios viene y nos saca, y viene Jesús en las nubes. Nadie lo va a ver más que nosotros. De repente vamos a oír un sonido de trompeta, nada más nosotros lo vamos a oír. No va a ser en la noche, otros en el día, de acuerdo al hemisferio del planeta Tierra donde tú vivas. Vamos a oír la voz del arcángel, que tal vez grite Miguel, ¿verdad? Vénganse todos los ángeles conmigo, y Jesús vendrá y no pondrá sus pies en la tierra. Ahí en las nubes vamos a ser sacados y vamos a ser reunidos con Jesús en las nubes, lo vamos a recibir. Y de ahí nos vemos. Adiós Toluca, adiós Metepec, adiós mundo cruel, ya nunca te veré, como dice la canción de Enrique Guzmán. Jamás regresaremos a este mundo hasta el tiempo del milenio. Y cuando subamos con Jesús al cielo, van a pasar 7 años de tribulación en el mundo como jamás se había experimentado en toda la tierra. 7 años donde los primeros 3 años y medio será la tribulación, y los últimos 3 años y medio se llama la gran tribulación. ¿Por qué? Porque estos últimos 3 años y medio serán las trompetas y las copas del Apocalipsis, donde el anticristo se quitará la máscara, se manifestará y comenzará a matar, a sacrificar. Y es interesante que el método que el anticristo va a usar para matar no va a ser la silla eléctrica, ni el fusilamiento. El anticristo va a usar, de acuerdo a Apocalipsis 20, versículo 4, la decapitación. Y es el Islam la única religión en el mundo que usa la decapitación como pena de muerte. No me quiero más adelantar, pero vamos a leer estos 3 pasajes porque estamos en un mundo
que no cabe duda que esta doctrina del rapto ha causado bastante controversia en el cristianismo. Algunos enseñan que sucederá a la mitad de la tribulación. Otros que no, que el arrebatamiento y la segunda venida es el mismo evento y vendrá hasta la segunda venida de Cristo. Otros creen que solamente los creyentes que estén vigilando van a ser arrebatados. Otros también dicen que la palabra rapto no existe en la Biblia, esta doctrina no debe ser creída. ¿Cuántas barbaridades? Otros dicen que esta doctrina no surgió hasta los últimos 200 años y que se puso de moda por un hombre llamado Scofield, que sacó la vida de Scofield y entonces la puso de moda. Todas estas barbaridades así están circulando. Pero ¿por qué estas barbaridades circulan? Simplemente porque mi pueblo pereció, porque no tuvo conocimiento. Por desinformación. Porque son gente indocta, gente que son principiantes, que se avientan al ruedo como los toreros. No sé cuántos de ustedes en las corridas de toros, yo gracias a Dios que desde que me convertí no voy a ninguna corrida de toros, ¿verdad? Es horrible ver cómo torturan a un animal. Pero me acuerdo en las corridas de toros, tuve un tío, hermano y papá, que era torero, y me acuerdo que la Plaza Caletilla de Acapulco, de Plaza de Toros la construyó mi papá, allá a finales de los 50. Y de repente estaba la corrida de toros y ves a muchachos que se avientan corriendo con un capote y les llaman, ¿verdad?, personas aventureras, porque no son toreros, pero quieren lucirse ante la gente y demostrarles que pueden torear. Entonces, así pasa, ¿verdad?, con mucha gente que cree en la Biblia, pero que no tienen la suficiente preparación, se lanzan al ruedo. En las redes sociales están llenas de gente, critican, ay, este hermano dijo esto, y este hermano dijo esto, y el hermano Alducini, así me dicen, Alducini, se puso en contra el hermano Chío Olivares, o el John MacArthur y comienzan a armar sus controversias para atraer seguidores y dicen tantas barbaridades que como mucha gente les contestan, ¿por qué en lugar de predicar la palabra te dedicas a estar buscando problemas en las iglesias? Qué tristeza, ¿verdad? Pero es el mundo que estamos viviendo y no debemos de sorprendernos. Entonces, todas estas controversias y todos estos rumores y comentarios absolutamente antibíblicos, tenemos que venir a la palabra de Dios. Primera Tesalonicenses 4, 16 al 18. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, cuando venga Jesús, vamos por orden, me voy a ir con muy despacio y de la A a la Z. Cuando baje Jesús del cielo, con el arcángel Miguel, con los millones de ángeles que tiene, y el que toque la trompeta, en ese momento, si tú te muriste hoy o mañana y eras cristiano, o tus abuelos se murieron hace 40 años, o tus papás, o cualquier persona que tú conozcas que se haya muerto antes de que esto suceda, son los primeros en resucitar. Van a salir de sus tumbas y se van a reunir en el cielo con Jesucristo. Versículo 17, luego nosotros, o sea, los que estemos vivos cuando esto suceda, vamos a ser tal vez la generación que nunca experimentará qué es morir, o que no vamos a atravesar el túnel que el ser humano ha sido llamado a atravesar, porque la paga del pecado es la muerte, y como somos pecadores tenemos que morir. Entonces vamos a ser la última generación que no vamos a atravesar el túnel oscuro de la muerte. Vamos a ser sacados así como estamos, vivos. De repente tu ropa se cae en el suelo, en el camión, en la ambulancia, en el avión, etcétera, etcétera, y sin que nos demos cuenta estamos en medio del cielo, en las nubes, con el Señor Jesucristo. ¿Se imaginan qué experiencia va a ser esta? Ni siquiera Julio Verne, ningún
historiador o dramaturgo o ningún productor de cine podía haberse imaginado, ni en ciencia ficción, este acontecimiento tan maravilloso que la Biblia nos describe. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos, ¿qué cosa? Arrebatados. Pon ahí en tu Biblia la palabra arriba de arrebatados, arpazo, así como suena, como un arpazo de tigre. Es la palabra griega que se usó para arrebatados y que en el latín es raptarus, que es rapto. Pónganlo rápidamente a los que vienen preparados para estos estudios en una hojita. Significa ser sacado de en medio con fuerza o súbitamente. Es como cuando un tigre hace esto, con un arpazo, agarra un ratón o agarra un conejo, de repente así, ¡pum!, y se lo lleva a la boca. De ahí viene la palabra, o se deriva del griego arpazo, o rapto. Cuando alguien va a raptar a alguien, llega, ¿verdad?, y te agarran y te quitan y te llevan a otro lado. Esto es lo que denota el significado de la palabra arpazo. O sea, de repente, millones de personas, ¿qué cosa? Van a ser así, pero en milésimas de segundo, lo vamos a ver en Corintios, así, de repente, pero en segundos y milésimas de segundo, sin que nadie se dé cuenta, van a voltear a ver y millones de personas desaparecieron. Esto no va a ser tan grande en Europa, ni tampoco en muchos países africanos. Donde va a conmover más, esto será en Estados Unidos y en el continente americano. Porque en Estados Unidos, México, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Argentina, es donde más cristianos hay, y en Irán. En Irán, que es la nación que sostiene y mantiene a todos los grupos terroristas. Esto es irónico, es la nación donde más rápido el cristianismo está creciendo. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, juntamente con ellos, o sea, con los que resucitaron. De repente te vas a ver en el cielo, mamacita, aquí estás tú, mi primo, mi hijo, mi sobrino, mi padre, ¿cómo es? Así nos vamos a encontrar en el cielo. Ellos ya resucitados, con un cuerpo glorificado, y nosotros vamos a verlo más adelante, en el transcurso en el que encontramos a Jesús. En ese transcurso, nuestros cuerpos serán transformados. Porque no podemos llegar al cielo con el cuerpo que tenemos, porque carne y sangre no heredan lo corruptible, no puede heredar la incorrupción. Entonces, si vamos a entrar a otra dimensión completamente diferente, que opera bajo otras leyes cósmicas, otras leyes físicas, necesitamos otro cuerpo. Si vas a la luna, tienes que llevar una escafandra y un cuerpo especial de astronauta, porque el clima y la temperatura y el aire que se respira en la luna no es igual que en la Tierra. Entonces, ¿cómo es posible que se hayan atrevido a decir que va a haber luna de miel en la luna? Imagínate irte a la luna de miel, así estamos de locos. Están, dijo el otro. Ni siquiera puedes besar a tu esposa porque por las escafandras, ¿no? Váyanse a Cancún, qué luna ni qué luna, hombre. Acapulco, Puerto Vallarta, Puerto Escondido. Pero así está el mundo. Entonces, tenemos que tener un cuerpo completamente ya adaptado a la dimensión a la que vamos a vivir. Y cuando nosotros lleguemos a esa dimensión, bueno, no me quiero adelantar, ahorita vamos para allá. Tengo tanto que compartir. Seremos juntamente arrebatados para recibir al Señor en el aire. El arrebatamiento de la iglesia es en el aire. Jesús no baja al mundo, no pone sus pies en el monte de los olivos como lo va a hacer en la segunda venida, por el amor de Dios. Esto nos habla que son dos eventos completamente diferentes. En el arrebatamiento es en el aire y nos lo recibimos en el aire. En la segunda venida viene con nosotros,
Zacarías capítulo 14, a poner sus pies en el monte de los olivos, se va a abrir un valle en una forma de cruz, Zacarías 14, y vendremos con él a establecer su reino mesiánico o su reino milenial. Por eso es tan importante diferenciar estos eventos y no confundirlos. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, dice el apóstol Pablo, aliéntense porque viene el anticristo. ¿Eso dice? O sea, nosotros no estamos esperando el anticristo. Me han preguntado cristianos, ¿cómo será el anticristo, hermano? Y ya estará entre nosotros, ¿sabes qué? Me vale, dijeron en mi tierra. No me interesa saber si el anticristo está vivo, de anticristo. ¿Por qué? Porque me estoy alentando y estoy esperando ver a mi Jesús. Estamos esperando a Jesús. Tito 2:13, aguardando la manifestación gloriosa y la bienaventurada esperanza de ver a Jesucristo. Aliéntense, o sea, esto nos debe alentar. Pero si como muchos dicen, no, los cristianos van a pasar la tribulación. ¿Sabes una cosa? No sé de dónde lo sacaron. Han torcido tantas cosas de la Biblia que vamos a atravesar la tribulación. Entonces, ¿cuál aliento tendríamos? No, pues ya el anticristo, y en cuanto al anticristo, y la marca, y esto y el otro, y vamos a morir como mártires. ¿Eso no es aliento? Entonces nos está diciendo el Espíritu Santo, aliéntense unos a otros con estas palabras. Entonces, encontramos a Jesús en el aire y nos vamos con él, ¿a dónde? Al tercer cielo. Porque está el tercer cielo, el segundo cielo y el primer cielo bíblicamente. El primer cielo es el cielo a nuestro alrededor, las estrellas, el mundo cósmico. El segundo cielo es el cielo que está arriba de la atmósfera, que son las galaxias y todas las cosas impenetrables que el ser humano jamás logrará. Y el tercer cielo son los cuarteles generales o el trono donde la Biblia dice que se encuentra Dios gobernando lo que Él ha creado. Y a ese tercer cielo es a donde nos va a llevar Jesús con todos sus ángeles. Cuando lleguemos al tercer cielo, inmediatamente va a iniciarse, mientras aquí abajo se desborda la maldad como nunca se había desbordado, y donde la gente va a entrar el domingo a la iglesia, y era verdad, ya no están los pastores, la más de la mitad de la gente desapareció, era verdad, se van a jalar los pelos, van a llorar muchos de ustedes, quiera Dios que no sean muchos, que oyeron y nunca se consagraron y nunca siguieron a Jesús. Mientras todo esto pasa aquí en la tierra, allá arriba, vamos a estar delante de Dios en un estrado que se llama el Bema. Romanos 14:10, 1 Corintios capítulo 3, del 3 en adelante. Ahorita lo vamos a ver. El Bema significa un montículo que se usaba en las Olimpiadas de los griegos, donde los jueces se sentaban y al que ganó la carrera de los 100 metros o el que ganó el lanzamiento de la jabalina, etcétera, etcétera, les daban una corona de olivo, se llama estéfanos en el griego, la corona de los victoriosos. La otra corona es la que se ponen los reyes. Por eso hay dos coronas en la Biblia, la de los reyes que implica gobierno, autoridad, y la otra de olivo que es a los que vencieren, que se muestra continuamente y se repite en Apocalipsis 2 y 3, los que vencieren a las 7 iglesias. Entonces va a estar Jesucristo con el Padre y vamos a pasar todos los cristianos. Pancho Pantera, pásale para acá, papacito. A ver, Carmelita, pásenle para acá. Y vamos a ser evaluados, en esos 7 años que estemos en el cielo, vamos a ser evaluados de todas las cosas que hicimos desde que nos convertimos. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, todo lo que hiciste antes de Cristo,
Mataste a 23 personas, tuviste 3 abortos, te divorciaste 10 veces, nada de eso contará. El que está en Cristo lo ve Dios, que comienza su vida nueva. Y si tus pecados fueren como el carbón, como la blanca lana, vendrán a ser. Es el mensaje del Evangelio de la gracia de Dios. Por eso es un mensaje a los pecadores. Vean ustedes en 2 Corintios 5 esta verdad. 2 Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ¿dónde? Ante el bema. Ponle con B de burro, el tribunal es la palabra griega bema, que era el estrado donde los jueces griegos daban las coronas a los vencedores. Comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, ahí en estos 7 años donde vamos a hacer, es el juicio no por la salvación, porque la salvación no se puede perder. No vamos a ser juzgados más que por lo que hicimos o dejamos de hacer. Cuando te paraste, escúchame esto, será tan sencillo como esto. Vienes manejando ahorita en la mañana, y venía yo con Caleb, mi hijo, y se acerca un hombre a limpiarnos el carro, la mamá vendiendo chicles y las chiquitas todas sucias vendiendo unos cacahuates o no sé qué cosas. Y vas a ser juzgado. Tú llegas al alto y no te interesa, ni te ha interesado jamás, porque vienes pensando y estás tan centrado en ti mismo y en tus problemas, que la gente alrededor, es más, les dices, quítate, no me molestes, no me eches agua en el carro, porque no te interesa nadie más que tu persona. Vas a ser juzgado, porque en ese momento le pudiste haber dado 10 pesos. O a lo mejor le pudiste haber dado 50 pesos a esa familia, porque traía suficiente, pero no lo hiciste, porque vives demasiado centrado en tu vida. El egocentrismo es el enemigo número 1 de Cristo. Yo no he venido para que me sirvan, he venido para hincarme delante de ustedes, humillarme delante de ustedes y no solamente darte felicidad, te voy a dar mi vida en una cruz porque te amo. Vamos a ser juzgados por un vaso de agua que le hayamos dado a una persona para ayudarla. Vamos a ser juzgados por lo cuánto diste a la obra de Dios. Te bendijo Dios, tenías esto, tenías otro, y de una forma legalista llegaba el día de la ofrenda, el 10%, cuando el diezmo ya no existe en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, 2 Corintios 9, cada quien dé como propuso en su corazón. Y a Dios no nos marca un límite para dar. El diezmo era indefectiblemente legalista, obligatorio bajo la ley. Ahora estamos bajo la ley de Cristo. Ahora Dios te dice, te dejo que tú escojas, hijo mío, que tú escojas, hija mía. Depende la generosidad que tú tengas, es el concepto que tendrás de mi persona. Y uno de los problemas más graves de los cristianos es la avaricia. Con trabajos dan el diezmo, con trabajos. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, cuando les dices la cartera, aquí está mi ego. Aquí si me tocas mi corazón. Y donde esté tu corazón, está tu vida también. No hay signo más grande de madurez espiritual que la generosidad. Te invitan a comer y te esperas a que alguien pague la cuenta. Adelántate a pagar tú la cuenta, ¿por qué no? Me acuerdo el misionero que me dio a Cristo, a mí, a mi hermano Alejandro y a mí, nos invitaba, íbamos a discipularnos a las 7 de la mañana, todos los días en un VIPS, vivíamos en Ciudad Satélite de México. Él era nuestro misionero, nuestro pastor, nuestro consejero, nuestro maestro. Y llegábamos, pues éramos como 4 o 5 jóvenes, y siempre yo pago la cuenta y nos quitaban la cuenta y la pagaba él. Y nos enseñó, y después de un año le preguntamos, pero ¿por qué, Emilio,
tú pagas la cuenta, porque ustedes tienen que aprender que más bienaventurado es el que da que el que recibe. ¿Qué nos quiso decir? Porque cada vez que yo pagaba la cuenta, Dios me estaba apartando un regalo para mi vida. Pero cuando tú no me estás explicando, dame, entonces no eres bienaventurado, no eres dichoso, porque es a los que dan, a los que Dios bendice. ¿Y cuántos cristianos no salen, como dice en mi tierra, de perico palo? Nunca prosperan, nunca les va bien, porque simplemente, como le pasó al ranchero, una vez allá en Coahuila, donde yo vivía antes, en un rancho, salió un ranchero en la mañana. Oye, vieja. Llega la señora. Sí, mi amor. ¿Por qué no hay sandías? ¿Cómo que por qué no hay sandías? Pues, ¿qué sembraste sandías? No. Entonces, ¿cómo esperas que haya sandías si no has sembrado? Y así estamos muchas personas. No tengo para la escuela de mis hijos. No tengo para esto, no tengo para aquello, no me alcanzó para el seminario, no me alcanzó para un seminario de matrimonios. ¿Por qué no tienes cuando Dios te dice, clama a mí, te responderé y te enseñaré cosas grandes y mucho más abundantemente de lo que pides? Pero como tú no confías en mí, dice el Señor, vas a recoger lo que has sembrado. No has sembrado nada, no recogerás nada. Y hay una ley en la siembra que dice lo siguiente: nunca lo que siembras es igual a lo que recoges. Si yo siembro 5 semillas de sandías, ¿van a salir 5 sandías? Van a salir 50 sandías. Dios multiplica, nos dejó las leyes en la naturaleza de la siembra y la cosecha. Entonces allá en el cielo vamos a ser juzgados por la generosidad, por las almas que ganamos, etcétera, etcétera, etcétera. Veamos en 1 Corintios 3 estas verdades, como las estamos analizando ya. 1 Corintios 3, versículo 11 en adelante. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre si este fundamento alguno edifica oro, plata y piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día, este día es el día que estemos allá, el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Aquí me detengo. Vean las 3 clases de materiales que se mencionan en el versículo 2. Oro, plata y piedras preciosas que no pueden consumirse por el fuego, ¿correcto? Que son duraderas. Y se menciona en contraste, ¿qué cosa? Madera, heno y hojarasca, que son inflamables. Entonces, Dios nos dice que cada cosa que tú haces y cada obra que tú haces, los motivos por los cuales los haces son los que van a determinar tu premio. ¿Cuánta gente le gusta venir así en los estrados, en las iglesias también, aquí nada más a lucirse y a que te admiren a tu persona? ¿O cuántas gentes sirven en la iglesia porque están esperando siempre recibir algo y no en su corazón es por el amor a la obra de Dios? ¿O cuántas personas también dan dinero a la obra de Dios y porque están esperando que Dios les recompense? Pues como yo me voy a recompensar, pues le voy a dar más. No, tiene que ser de tu corazón, tiene que salir del corazón. Los motivos equivocados. Hay cantidad, millones de personas en las iglesias que sirven a Dios con motivos equivocados. Entonces, estos motivos equivocados, estas razones que no fueron lícitas delante del gobierno de Dios, dice el versículo 14. Si permaneciera la obra de alguno que ha sobreedificado, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien será salvo, aunque así como por fuego. En otras palabras, muchos dicen, pues yo me conformo irme al cielo con 6 de calificación, de panzazo, como te acostumbraste en la escuela, en la prepa y en la secundaria, ¿verdad? ¿Sabes una cosa? Dios no puede ser burlado. Cuando llegues allá, pues yo aunque sea por lo menos ya de panzazo, pero aquí estoy.
cuando tú estés ahí enfrente de Cristo, se nos olvida lo siguiente, que vamos a seguir viviendo eternamente. Ya jamás la muerte jamás nos podrá tocar a nuestra puerta. Y ahí en los 7 años, en el tribunal de Cristo, se va a determinar el puesto que cada uno de nosotros tenga en la eternidad. Me refiero, habrá generales, habrá tenientes coroneles, habrá cabos y habrá soldados rasos, también en la otra vida. Entonces, por eso en Apocalipsis 24 dice la Biblia, y vi tronos y los que tuvieron la dignidad y a los que se les consideró dignos de reinar. Entonces, en la otra vida, muchos de ustedes van a sentarse en tronos. Un trono es un símbolo de poder y de autoridad, y un trono tiene súbditos, forzosamente. Ningún rey reina, ¿verdad?, allá en Chapultepec. Entonces, cuando la Biblia dice que habrá tronos, significa que va a haber galaxias a las cuales tú vas a gobernar. Porque fuiste fiel mientras estabas en el cuerpo en este planeta. Por eso dice Gálatas 6, no se cansen de hacer el bien, porque a su tiempo van a sembrar. ¿Se dan cuenta? Que a la luz de la eternidad todo cobra otro panorama dentro de nuestro corazón y en nuestra vida. Percibimos ya la vida de otra manera. Ya todo lo que estoy haciendo es para el Señor, para la gloria del Señor. Ya no me importa mi vida, no me importa nada. Yo quiero solamente servir a Dios con todo mi corazón. Y esa perspectiva es la que mantenemos cuando somos fieles y cuando Dios nos diga, entra, siervo fiel, al gozo de tu Señor, sobre mucho te pondré. No nos cansemos pues de hacer el bien. Ahora veamos en segundo lugar 1 Corintios 15, el segundo pasaje del rapto, donde ya el apóstol Pablo nos da más detalles acerca de la resurrección. 1 Corintios capítulo 15, versículo 51 en adelante. Mucha atención. He aquí, dice Pablo, les digo un misterio. No todos dormiremos, o sea, no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados. En un momento, ahí está, en un abrir y cerrar de ojos, o sea, en un parpadeo, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Vean en primer lugar lo que dice este pasaje. El rapto es un misterio. ¿Qué significa que es un misterio? Apúntalo, la palabra misterio en el griego es musterión, con M-U, como suena, musterión. Y significa lo siguiente, algo no revelado hasta entonces. Algo que no ha sido manifestado o dado a conocer. En otras palabras, es un secreto escondido. Para resumirlo, eso es un misterio. Cuando veas en la Biblia la palabra misterio, muy bien. ¿Por qué Pablo dice que es un misterio? Porque esta doctrina de que iba a haber una generación de seres humanos que no íbamos a morir, no se conocía en el Antiguo Testamento. En ninguna parte del Antiguo Testamento encontramos la doctrina del rapto de la iglesia. Encontramos ejemplos de raptos que los vamos a ver. Enoc, Génesis 5, fue traspuesto al cielo vivo. Elías fue sacado de su cuerpo vivo al cielo. Jesucristo fue arrebatado al Padre. Y así encontramos Felipe
en Hechos capítulo 8, Hechos 8, después de estar con el eunuco de Etíope, fue arrebatado también al cielo. Encontramos ejemplos de que sí ha habido casos de raptos en el Antiguo Testamento, de gente que ha salido su cuerpo y se ha ido al cielo sin morir. Entonces no es una doctrina nueva en el sentido de que no se conocía. Aquí va a haber una generación entera que seremos nosotros y que le fue revelado no a Malaquías, no a Daniel, no a Mateo, no a Lucas, no a Juan, no a Santiago, al único a quien Dios le plació revelarle esta doctrina fue al apóstol Pablo. Y él es el único que habla en el Nuevo Testamento de la doctrina del rapto. He aquí, ¿cuál es este misterio? Que no todos vamos a morir. El rapto no está en la Biblia. Cabeza de albóndiga. ¿Cuántas barbaridades escuchamos, verdad? Que fue una doctrina hace 200 años. Por el amor de Dios, si está en la Biblia, tiene 2000 años. Nada más que no la habían visto. Como hay miles de cosas que todavía ni comprendemos de la palabra de Dios. Pero esa es la razón para que abramos nuestros ojos, nuestros oídos, alertemos nuestros sentidos cognitivos, para darnos cuenta que hoy es un mundo de tantas mentiras, de tantas falsedades. Y no le creas todo lo que oigas en la televisión, ni en el radio, ni tu amigo, ni tu maestro, por el amor de Dios. Tenemos que discernir todo, pasarlo por el filtro de la palabra de Dios, porque es la única verdad que existe por todos los siglos de los siglos. ¿Cómo sucederá el rapto? Dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. De repente tu cuerpo será cambiado. Los viejitos no van a van a morir viejitos y no van a encontrarse con Cristo viejitos. Hola, ¿cómo está, Señor Jesucristo? En ese instante, en ese periodo, en ese lapso de tiempo en lo que sucede, tu transformación y Cristo, que será de segundos, en ese segundo nuestros cuerpos serán transformados. Y todos seremos jóvenes para toda la eternidad. Hay unos que me preguntan, ¿me pareceré a Madonna? ¿Me pareceré a Rambo? ¿Sabes una cosa? Se van a quedar chiquitos estos artistas con el cuerpo que Dios nos va a dar. Ya no vas a tener que decir, un pajarito, un pajarito, un pajarito, para que te vean tus músculos. Todos vamos a ser transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Esta palabra en el griego, cerrar de ojos, es la palabra que se usó para los átomos. Imagínense nada más. O sea, será un parpadeo de ojos. A la final trompeta. Vamos a hablar después qué trompeta es esta, que no es la del Apocalipsis, porque es necesario, dice versículo 53, las palabras que antecedieron lo que estoy explicando. Es necesario que esto corruptible, es necesario que este cuerpo que está sujeto al deterioro se vista de incorrupción. No podemos entrar al cielo con un cuerpo mortal, corruptible, como el que tú y yo tenemos. Y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Jamás seremos la generación que gustamos que es morir. Y el otro pasaje se encuentra en el Juan capítulo 14, descrito por las mismas palabras del Señor Jesucristo. Y dice así, Juan 14, Cristo ya va a morir, son sus últimas palabras antes de, tal vez fue el día anterior a que lo entregaran en el huerto de Getsemaní Judas con los soldados, y Cristo, percibiendo que sus discípulos se encontraban en un estado de estrés, en un estado en el que después de 3 años que estuvieron con él, 3 años y medio, se encontraban alarmados, y habiéndoles él dicho que iba a resucitar, todavía no les caía el 20. Y por eso Jesús dice estas palabras: no se turbe vuestro corazón. Y nosotros estamos en el mismo
tiempo específico que los discípulos estuvieron en la víspera de su crucifixión, cuando todo iba a cambiar y los iban a comenzar a perseguir. Nosotros sabemos que en cualquier momento se viene una guerra mundial, en cualquier momento cae el dólar, en cualquier momento pasan tantas cosas que van a pasar. ¿Cuál es el mensaje de Dios ahorita a nosotros? No te turbes. Hace algún tiempo un médico, un psicólogo clínico, Jordan Peterson, muy famoso, sus programas están por todos lados en internet, ya se convirtió, gracias a Dios, a Cristo, gracias a Dios. Y él dijo esto: una de las cosas que más me motivaron a mi conversión, dijo el doctor Peterson, es una de las intelectuales más grandes que hay en el mundo ahorita, con Ben Shapiro y otros grandes pensadores que todavía no son cristianos, pero Peterson ya se convirtió. Dijo el doctor Peterson: una de las cosas que más me convenció de ser cristianos es que encontré que la enfermedad del siglo XXI es el estrés. Nunca el mundo había estado en un proceso de interior en el que no sabe ya la gente qué hacer, de desorientación, de angustia, de ansiedad, como en el siglo que estamos viviendo. Y el Hospital Hopkins y la clínica Rochester en Mayo, ¿verdad? La clínica Mayo en Rochester, coincidieron estas dos representantes de la medicina moderna en que la enfermedad número uno de la mente, el cuerpo y el espíritu es el estrés. El estrés te descompone el hígado, el estómago, el corazón, la circulación, la piel, las neuronas del cerebro, todo. Y dice el doctor Peterson, y de repente que el mundo está buscando Prozac, Equanil, Valium, chochos, pastillas, píldoras para calmar, tranquilizantes, que caes a la drogadicción cuando comienzas a tomar tranquilizantes. Dice el doctor Peterson, vuelvo los ojos a la Biblia y hace 2000 años Jesucristo nos da la medicina. Mi paz les dejo, mi paz les doy. La paz es el estado perfecto del ser humano. Cuando tus pensamientos están tranquilos, cuando no eres perturbado por nada, cuando aquí adentro tu conciencia no te acusa de nada, cuando te puedes dormir como un angelito, cuando te despiertas, alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Y tu esposo, ¿ya sí, qué le dio este cocodrilo? Ya se le metió. Pues no, mi amor, no se metió en ningún cocodrilo, ¿verdad? Estoy contento. Y cuando cada día, este es el día que Dios hizo, nos gozaremos en él, dice uno de los salmos. Cuando comienzas a vivir en esa paz, eres vencedor. Y cuando tenemos esa paz, es la única manera de leer la Biblia. Tú no puedes venir a la Biblia. Ay, Señor, pastor, ¿me puede ayudar? Y mi hija no ha regresado. ¿Cómo puedes venir a la Biblia a tener contacto con Dios? ¿Cómo puede el Espíritu Santo comunicarse con un ser humano que no tiene paz en su corazón? No puede. El Espíritu Santo es un espíritu de verdad. Entonces necesitamos estar en paz, tranquilos, alabando, orando primero a Dios, y ya después de que te calmes y te aplaques, y nada de tequila, ni de Valium, ni de Prozac, ni de chochos, sino delante de Dios hincado, pidiéndole al Señor, Señor, ayúdame. Entonces cuando Dios vea que te calmas y que estás tranquilo porque confías que Él vive, porque es necesario que el que tenga fe crea que Dios existe, entonces Dios te da su paz. Y así lo dice Filipenses capítulo 4. Con toda oración y con toda súplica y con todo ruego, la paz de Dios, fíjate lo que dice hace 2000 años, guardará tus pensamientos y tu corazón en Cristo Jesús. Por nada estén afanados. No se turbe su corazón.
Y Jesucristo comienza diciendo, ¿verdad? Si creen en Dios, estamos leyendo Juan 14, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a preparar lugar para vosotros. Vean con atención el versículo 3. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré. Ahí está el rapto. Vendré y los sacaré para que estén conmigo. Es la palabra en el griego etemazo, para lambano, etemazo, topos, que es la palabra para lugar, debe de la palabra topografía. Entonces voy a tomarlos, a mí mismo vendré para que donde yo estoy, ustedes también estén. Vemos pues claramente que esta doctrina es maravillosa y es una doctrina que vamos a ir analizando profundamente de aquí en adelante. No sé dónde me toca predicar, en una semana, 2 semanas, siempre estoy viajando por todos lados, pero donde quiera que voy, sigo la misma sucesión de la serie que he iniciado esta tarde. Las conferencias no te las pierdas, necesitamos esta información, necesitamos más que nunca a Jesús en nuestra vida. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque ha habido una fe de tus santos y un amor a tu obra, generosidad a tu obra también. Desde el día que oímos la palabra verdadera del Evangelio, creo que en esa cruz pagaste con tu sangre por ellos. Creo que fuiste crucificado, enterrado y resucitado a los 3 días. Y que ahora, en cualquier momento, vendrás por mí. No porque merezca nada, sino por tu amor en la cruz y por haberte aceptado en este instante como mi Señor y mi Salvador. Gracias te doy por esta bendición eterna que me regalas y que podré morir en paz, sabiendo que soy tuyo, que soy tuya por todos los siglos. En el nombre de Jesús. Amén. Hola, ¿sabías que puedes ver este video y otros dentro de nuestro canal de YouTube? Nada más recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te puedan llegar las notificaciones cada vez que cargamos un video nuevo y puedas ser el primero en verlo y disfrutar de todo nuestro contenido.